permiso de ustedes, vamos, a partir de este momento, vamos a grabar la tercera sesión correspondiente a la tercera semana. Muy bien. Muchas veces al elaborar las diapositivas saltamos o pasamos por alto algunos puntos importantes. He visto conveniente trabajar directamente con la pantalla, pero en la siguiente parte de esta tercera sesión vamos a utilizar nuevamente las diapositivas. Pero ahora permítame, por favor, utilizar la plataforma. Ya hemos avanzado la semana 1 con todos los materiales y las grabaciones de nuestras sesiones. Las actividades ya están revisadas, las 3 actividades, aunque un poquito me atrasé con la tercera porque llevaba más tiempo y ya están en su poder, ¿no? De la segunda semana, en base a las ideas de transformación que ustedes sean a esas ideas centrales de su propuesta de transformación. De esas 10 ideas centrales, ustedes tienen que convertirlas como si fueran subtítulos y desarrollar en 2 o 3 párrafos esas ideas centrales, ¿verdad? Y esos párrafos van a ir a su artículo directamente, a su artículo académico, a su artículo científico para finalizar este módulo. Eso los va a habilitar a la recepción de su certificado, de su diplomado, ¿no? De su posgrado. Muy bien. Entonces, en la actividad 1 de la semana 2, que estamos terminando mañana, tenían que realizar un diseño y creación de un recurso para la modalidad semipresencial. Y en el texto académico número 2 de la semana 2, teníamos incluso tutoriales. Ahí mismo en el texto académico están los tutoriales de YouTube para elaborar una wiki, un foro o cualquier otro instrumento para poder interactuar con los estudiantes, ¿verdad? Alguna colega me decía, colega, yo trabajo con inicial, con pequeños, y utilizo más otra herramienta, otro recurso para poder informar, comunicarme con los niños de mayor acceso, facilidad. Adelante, ¿no? Perfecto, no nos podemos cerrar y decir, no, tienen que hacer una de estas 3 y nada más. No nos podemos cerrar. Entonces, ¿qué tenían que hacer con esta actividad? Poder crear ese foro, esa wiki o ese blog educativo propio, ¿no? De cada docente, de cada uno de ustedes, y simplemente hacer capturas de pantalla, ¿no? Capturas de imagen y decir, aquí está la parte introductoria, el encabezado, la portada del foro, aquí está la consigna, más acá está la pregunta, y aquí está cómo ingresar, cómo responder, y los estudiantes ya van a poder utilizar la plataforma. Está lista para ser utilizada. Sabemos que estamos ya cerrando las actividades y ya no podemos disponer tanto de nuestros estudiantes, tal vez esta semana más, pero ya es tiempo apremia para cerrar la gestión, sacar notas, todo aquello se entiende. Entonces, la universidad no les está pidiendo aplicar este recurso. Les está pidiendo simplemente desarrollar, programar, lista para ser utilizada en cualquier momento cuando ustedes así lo decidan. Si lo quieren aplicar esta semana o la aplicaron la semana pasada o la semana que estamos terminando, bienvenido. Y si no, no es obligatorio aplicarlo, simplemente que esté programado. Aquellos que lo lograron aplicar pueden utilizar también capturas de imágenes de pantalla en su documento PDF de cómo es que les fue con este diseño y creación de este recurso para la modalidad semipresencial. En la actividad 2 de la semana pasada o la semana que estamos terminando hasta mañana, tenían que elaborar un PDC para la modalidad semipresencial. Entonces, ustedes dominan, ustedes saben en qué consiste el plan de desarrollo curricular, solamente que en esta ocasión tenían que adaptar este plan de desarrollo curricular a una modalidad semipresencial. Es decir, tenían que haber actividades para sus sesiones presenciales, para sus clases en vivo y en directo, con sus estudiantes presentes, otras actividades para hacerlo de manera virtual, utilizar tal vez Zoom, utilizar tal vez su foro creado, su blog, su wiki,
entonces cualquier recurso tecnológico, ¿no? O que nos da la tecnología educativa. Y eso, tenían que combinar la presencialidad con la virtualidad o a distancia. Tal vez el contexto en el que ustedes trabajan no hay una buena señal o los estudiantes no cuentan con computadoras, celulares de uso personal. Entonces, apoyarse en textos, apoyarse en cartillas, apoyarse en programas de radio, programas de televisión para poder interactuar, compartir conocimientos con sus estudiantes. Muy bien, en eso consistía la actividad 2 de la semana 2. Estamos cerrando la semana 2 y enseguida iniciamos con la semana 3. Bien, cualquier duda me pueden cortar también, colegas, estamos cerrando estas actividades. Y en la actividad 3 de la semana 2, ustedes tenían que redactar y argumentar las ideas centrales. En la semana 1, ustedes me entregaron, estoy muy contento en este grupo, la gran mayoría me entregó correctamente, ¿no? Con pequeños detalles que se pueden subsanar. Me entregaron sus tablas o sus cuadros llenos con sus actividades, la intención de cada una de sus actividades transformadoras y además con con la intención de esas actividades y los elementos. Y de esos elementos coincidentes podían ustedes elaborar o extraer sus ideas centrales. Ya tienen las 10, 11 o 12 ideas centrales y esas ideas centrales seguramente ya las transformaron, las desarrollaron o las están terminando de desarrollar cada idea central en 2 o 3 párrafos, ¿no? 2 o 3 párrafos. Y algún colega me decía o alguna colega me decía, le quiero mandar la primera parte de mi propuesta, el objetivo, todo aquello, por la cantidad de los participantes, tanto de este grupo y del otro, yo les mentiría diciendo, sí, envíeme nomás, envíeme todo el trabajo y yo lo voy a estar revisando. No, en esta semana, que estamos cerrando mañana, lo que más interesa es la redacción, la descripción, la explicación de cada uno de sus ideas centrales. Esta semana tercera, ahí sí voy a requerir de su problemática, de toda la parte protocolar que conlleva al artículo científico. Entonces, no habría por qué adelantarse. Simplemente esta semana lo que voy a revisar es la transformación o el desarrollo de sus ideas centrales en subtítulos y esos subtítulos desarrollados, explicados, descritos en 2 o 3 párrafos breves. Los párrafos de 4 a 5 líneas, suficiente. No les pido párrafos extensos que no son apropiados. Este es un trabajo científico que será publicado, ¿no? Muy posiblemente los mejores trabajos sean publicados. Eso nos garantizó la Universidad Pedagógica. Entonces ya van a ser ustedes autores oficiales, representantes de la Universidad Pedagógica. Entonces tienen que hacer a ese nivel, ¿verdad? Ni mucho ni poco. Entonces, 2 o 3 párrafos de 4 a 5 líneas. De esa manera, adelante, colega. Dice, me va a disculpar que le corte, dice. Quería consultarle en la consigna de de las actividades que tenemos que hacer en la actividad 3. Dice 8 páginas y un poquito con lo que nos dice que lo hagamos así de 2 párrafos a 3. ¿Eso se va a respetar, dicen las 8 páginas? Sí, colega, porque justamente como son 10 o más ideas centrales, entonces cada idea central se va a desarrollar más o menos en casi una página, ¿no? Y si son 10, llenarían 10 páginas si fuera cada idea en una página. Pero de todos modos, como son 10 u 11 ideas centrales, tranquilamente ustedes van a alcanzar esa cantidad. De todos modos, no va a ser una regla fría, fuerte, ¿no? Que decir, no tiene que ser 8 páginas, ¿no? Si ustedes hicieron 7 y media o 7 páginas, no les va a perjudicar. En el caso de que alguno de ustedes haya hecho 2, 3 páginas, ahí sí se les va a observar, ¿no? Se va a decir, no, el trabajo es pobre, necesita todavía ser desarrollado. Entonces, no se preocupe de esa parte, colega, entre 7, 8 páginas no hay ningún problema. Y si se pasa de esas, no se pase demasiado, como habíamos dicho hace minutos atrás, no es un trabajo científico, entonces tiene que llegar a las personas de la mejor manera, ¿no? No tiene que cansarles con mucho texto ni tampoco muy pobre el desarrollo, ¿verdad?
Espero haber respondido su inquietud, colega. Sí, dice, muchas gracias. Gracias a usted, colega. Entonces, lo bueno es que esto no se corta ahí, ¿no? No se termina acá, esto del PAT. Seguimos. Entonces, cualquier duda, estamos para aclarar. Muy bien. Entremos ahora a la semana número 3. A la unidad temática nos va a hablar de un diseño y aplicación innovador de estrategias metodológicas para la modalidad semipresencial. No olvidemos que este módulo cuarto está destinado a atender a nuestros estudiantes en la semipresencialidad, es decir, en clases presenciales y en clases a distancia o en clases virtuales, combinadas, ¿no? Presencialidad con a distancia, presencialidad con virtualidad. Muy bien. El propósito pedagógico es diseñar y adaptar estrategias metodológicas para la modalidad semipresencial en el área que ustedes estén trabajando, ¿no? Ya sea relacionada a las ciencias exactas, relacionada a las ciencias humanas o humanísticas, entonces, o técnicas, ustedes verán. Ustedes tienen que adaptar estas herramientas, estos recursos a su especialidad. Muy bien, pasemos a describir, explicar y si tuviesen alguna pregunta acerca de la actividad número 1, semana número 3. Ustedes deben diseñar y adaptar una estrategia metodológica para la modalidad semipresencial desde el área de su formación. Les repito, si ustedes son de formación de educación física, tienen que adaptar estas estrategias descritas en el texto académico número 3 a sus necesidades, las más adecuadas, ¿verdad? Hay descripción, explicación de estos recursos, ¿verdad? Como el ver, juzgar y actuar, ¿no? Que es un recurso para las ciencias sociales que ustedes podrían utilizarlo para el área que se dedican a atender con sus estudiantes. La consigna dice claramente, ¿no? Realizar la lectura del texto académico correspondiente a la semana 3. El texto académico enseguida lo vamos a revisar. Está dedicado a eso, ¿no? A hablar acerca de el diseño y aplicación innovador de estrategias metodológicas. Enseguida lo vamos a revisar brevemente. En esta su actividad número 1 tiene que tener, aparte de la carátula, datos generales, problemática o necesidad educativa detectada por ustedes. Es similar al artículo, pero es un mini artículo, se puede decir, mini o pequeño artículo científico. Objetivo, ¿qué quieren lograr con la estrategia que han elegido para ser desarrollada? Desarrollo o procedimiento de la estrategia aplicada, primer paso, segundo paso. Cuando hablamos de procedimientos es el conjunto de pasos. ¿Qué primero vamos a hacer? ¿Qué después y cómo vamos a concluir la actividad? ¿No? Recursos o materiales que van a utilizar, una filmadora, una grabadora, disfraces, alimentos, ¿qué vamos a utilizar? Entonces ahí están los recursos y materiales para la presencialidad y para la virtualidad, ¿no? En la presencialidad, por decirles, ustedes dicen, todos traigan un peluche, ¿no? Si fueran niños, en el caso de que sean niños. Entonces traen un peluche y harán algo con ese peluche, dependiendo del objetivo, de la actividad, de la temática que están desarrollando. Ya estando en casa, pues los estudiantes podrán mostrar su mascota, por decir, ¿no? Si no tienen una mascota, en casa el dibujo de la mascota que hubiesen querido tener, ¿no? Una mascotita. Entonces, ese ejemplo les doy para la semipresencialidad. ¿Qué utilizaríamos cuando estemos en contacto directo con nuestros estudiantes y qué otros recursos utilizaríamos cuando nuestros estudiantes estén en la virtualidad o a distancia? ¿Qué van a hacer a distancia? Van a ir a averiguar con sus abuelitos, abuelitas, con la caserita de la tienda, con quién van a interactuar, ¿no? Entonces, las actividades tienen que ser combinadas entre la presencialidad y la no presencialidad, ¿no? Recordemos que esa es nuestra especialidad en este módulo, la semipresencialidad, la cuasi o casi presencialidad, pero no presencialidad del todo, combinada con la educación a distancia y la virtualidad. Entonces, este diseño tiene un carácter propositivo y está abierto a múltiples posibilidades. Ustedes pueden
adecuar con gráficos, adecuar solo texto, depende de ustedes, ¿verdad? Ustedes van a ver, van a ser los autores de esta propuesta, de este diseño y adaptación de recursos, ¿no? Metodológicos. Muy bien, acá está el formato de presentación. A propósito, la actividad 1 y 2 de las semanas 1, 2 y 3, generalmente se les pide en PDF para que sea fácil en la revisión de la plataforma, ¿no? Directamente aparece en la pantalla y el docente va revisando directamente. Y simplemente hacemos unas breves acotaciones, recomendaciones en la parte derecha, ¿verdad? Y no tuve la culpa. Cuando Will nació, sentí miedo. Cállate, por favor, sí. Cállate. Entiendo lo que dices. Muy Yo no huí de mi bien. familia. Es para ellos, porque no soy un hombre, ¿ah? Voy a pedir, por favor, que revisen sus micrófonos. ¿Está activado de alguien? Y se escucha su audio. Muchas gracias. Bien, entonces, para la actividad 1 de la semana 3, ¿alguna duda? ¿Está todo claro? Es desarrollar esta parte. Esta parte que tiene que ver con, es similar a un PDC, es similar a un plan, a una planificación. Es una planificación. Toda planificación es una visión anticipada de los hechos, ¿verdad? Es ver con anticipación lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar. Entonces, este es otro tipo de plan, la estructura que se propone, ¿no? Desde los datos generales se refiere a la unidad educativa, el centro de educación alternativa, el centro de formación profesional, donde ustedes están prestando su servicio profesional. ¿Qué curso han elegido? ¿Qué nivel? ¿Qué grado? Durante el trimestre, semestre, cuál es la modalidad de enseñanza, ¿no? Todos esos datos generales. La gestión, el mes, todo aquello. Y la problemática o necesidad educativa, ustedes siempre tenemos que atender algo, alguna falencia. Así como en el PAT estamos utilizando seguramente atendiendo alguna problemática, alguna dificultad. Entonces, en este momento, con este plan, similar al PDC, ustedes tienen que atender una dificultad, una falencia, algo que esté yendo mal en su unidad educativa, centro de educación, ¿verdad? El objetivo va a ser seguramente hacer que desaparezca esa problemática o por lo menos que disminuya. El desarrollo o procedimiento son los pasos. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué después? Primer paso, segundo paso, ¿no? Todo eso van ustedes a poder desarrollar. Acá está el formato de presentación, les decía en PDF, las actividades 1 y 2 y la actividad 3 en Word para que yo les pueda retroalimentar, marcar con color rojo lo que se tiene que cambiar, como ya lo hice la primera semana, ¿verdad? Que ya hemos concluido la anterior domingo. Entonces ya he podido. Algunos que mandaron su PAT en PDF ya no pude hacer la retroalimentación, ¿verdad? Simplemente como recomendaciones. Bien, entonces documento PDF con la estrategia metodológica. Enseguida vamos a ver el texto académico. Esos criterios de evaluación son los que tomamos en cuenta los docentes al momento de calificar su actividad número 1. La actividad número 2, ya ustedes lo conocen, es su participación en el foro académico. Ustedes tienen que participar de acuerdo a la consigna. No es participar por participar. Ustedes lo han hecho muy bien durante la semana desarrollada el foro académico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer para poder participar en este foro? Analizar el texto académico de la semana 3 y participar en el foro, ¿verdad? Dar su opinión en base a la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible afirmar que hay áreas de saberes y conocimientos donde existan más estrategias metodológicas respecto a otras? Entonces ustedes se pondrán a analizar, van a leer el texto número 3 y dirán, sí, hay materias que son más favorecidas y otras menos, porque hay menos posibilidades de poder utilizar estas estrategias metodológicas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ahora, la extensión de su comentario deberá ser de entre 2 a 3 párrafos de 5 líneas cada uno.
Bien, ustedes cuando respondan a esta pregunta lo harán con 2 o 3 párrafos y cada párrafo 5 líneas como máximo. Puede ser 4 hasta 5 máximo. ¿Para qué? Para que nuestros compañeros, nuestros colegas puedan leer y puedan también apoyar o refutar las opiniones de sus compañeros, siempre en el marco del respeto, ¿verdad? Luego de responder a la pregunta en 2 o 3 párrafos de 4 o 5 líneas, ustedes tienen que leer la exposición de otro de sus compañeros, ¿no? La ponencia o la opinión de su otro compañero y poder comentarlo. Y este comentario realizado de la opinión de un compañero deben hacerlo en 5 líneas o renglones, es decir, en un párrafito de 5 líneas o un punteo de 5 ideas, ¿verdad? Depende de ustedes. Lo más recomendable es utilizar párrafos. Y el formato de presentación, y ya no hay aquí Word ni PDF, es directamente en la pantalla o en la plataforma virtual en la que ustedes podrán interactuar, ¿no? Escribir y leer las opiniones de sus compañeros y comentar una de ellas. Entonces, el producto de la segunda actividad es la redacción, su participación con texto en vivo, directo en la plataforma. Muy bien, estimadas y estimados colegas, vamos a hacer una pausa. Ya sentí la inflamación en la garganta. Entonces vamos a hidratarnos un poco. Pueden relajarse, relajar los pies, pueden relajar la espalda. En 5 minutos nos volvemos a conectar para poder hablar ya de la actividad número 3 y darle un vistazo al texto académico número 3. Cualquier duda, vamos a estar también abriendo un espacio a preguntas, comentarios y todo aquello, ¿verdad? Entonces, antes de cerrar esta primera parte de la tercera sesión, ¿alguna cosa haya quedado en duda de la actividad 1 y 2? Adelante, colegas, tienen la palabra. Nos quedan 8 minutos de esta primera parte. La segunda parte, yo les diré a qué hora exactamente iniciamos en cuanto terminemos estas primera parte de la tercera sesión. Adelante, colegas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, colega. Adelante. Buenas noches, colega. Buenas noches, licenciado. Para hacerle una consulta, licenciado, con relación a la semana 3, a la actividad 1. Ha hecho una explicación ya usted e indicaba que debemos hacer una adaptación de las estrategias a las áreas que estamos atendiendo. Es decir, indicaba usted, es como o tal vez igual que realizar un plan aula taller, una planificación. Entonces, en base al nivel que escojamos, porque en una aula taller ponemos datos generales, objetivos, el contenido, ahí las estrategias que vamos a utilizar, lógicamente con la metodología que indica la 070. Entonces, es una planificación, licenciado, es un plan aula-taller, son dos, en este caso presencial, hay otro virtual y otro a distancia. Eso es lo que he escuchado, licenciado. Va a disculpar, he ingresado muy tarde a la clase, pero por favor, solicito alguna aclaración, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, colega, por su participación. Sí, exactamente, es otro tipo de planificación muy similar al aula taller, ¿no? Está basado en el aula taller. Y les decía incluso también, esto más lo conocen los del sistema o el subsistema de educación alternativa. El aula taller es muy familiar para ellos, ¿no? O trabajar con módulos también. Es perfectamente conocidos por nuestros colegas de la educación alternativa y especial.
Y en la educación regular también deben tener conocimiento, pero más lo conocen, más dominan el uso, el desarrollo y la aplicación de sus planes de desarrollo curricular, sus PDCs. Entonces, por eso les decía, es algo así, es una planificación que les pide desde los datos generales hasta la última parte, ¿verdad? ¿En base a qué? A los contenidos que enseguida vamos a revisar en la siguiente parte de esta tercera sesión. Vamos a abrir un momentito el texto académico número 3 y a grandes rasgos yo les voy a dar una vista panorámica, se puede decir, o un resumen del contenido para que ustedes lo puedan digerir, lo puedan comprender mucho más fácilmente con la lectura personal que ustedes van a hacer. Y la parte que me falta aclarar al colega es la siguiente. En el mismo plan, no tienen que hacer 2 o 3 planes, un solo plan. En una parte ustedes dirán de qué manera van a aplicar. Por decirles, el ver, el analizar y actuar es una de las estrategias metodológicas, preferentemente para el área de sociales. Entonces, este ver, analizar y actuar, ¿cómo lo harían en la presencialidad? O tal vez el ver lo harían en la presencialidad, el analizar en la virtualidad y el actuar nuevamente en la presencialidad. Entonces, es un solo plan, colega, en la que usted tiene que combinar qué va a hacer cuando sus estudiantes estén en persona, en su aula, en su espacio de trabajo. Y qué actividad va a realizar cuando sus estudiantes no estén en aula. Cuando lo hagan de manera virtual, como en este momento lo estamos haciendo, alguna actividad de la estrategia elegida. Y eso, solamente en el plan tienen que decir qué va a haber en la presencialidad y qué va a haber en la virtualidad o en la educación a distancia. No los 3, porque si ustedes tienen la posibilidad de trabajar así como lo estamos haciendo en este diplomado de manera virtual, combinen la presencialidad con la virtualidad. En el caso de que ustedes trabajen en un lugar donde sus estudiantes no cuentan con los equipos o no cuentan con una buena señal, entonces trabajen con presencialidad, trabajo en su aula y educación a distancia, con materiales impresos, tareas escritas para hacer en casa, ¿verdad? O hacer en sus barrios los estudiantes. Entonces combinen, por favor, lo presencial con lo virtual o lo a distancia. No las 3, simplemente según la característica que tengan el contexto en el que ustedes se desenvuelven. Espero esté claro, estimado colega, y si no, yo con gusto voy a responder a su consulta. Licenciado, Adelante. gracias. Ya entendido, está clara la situación. El reto que tenemos es adaptar esas estrategias metodológicas a la presencialidad y a la virtualidad. Gracias. A usted las gracias, colega. Le agradezco por su participación. Gracias a la pregunta de ustedes, la interacción que tenemos, podemos aclarar algunas dudas, ¿no? Muchas veces por el cansancio de la semana uno dice, uy, esto me he olvidado preguntar, ¿no? Al colega docente. Entonces, gracias a la participación de sus compañeros, dicen, qué bien que ha preguntado, ¿no? Y nos beneficiamos todos. Mi persona para poder aclararles y ustedes, estimados colegas, para poder hacer sus actividades de la mejor manera. Las y los felicito, sus trabajos son muy buenos, están poniendo el interés correspondiente. Hay muy pocos trabajitos que he observado y les he hecho llegar ya las recomendaciones. Y para cerrar esta primera parte, les diría nuevamente que la actividad 1, la actividad 2, en PDF, para que sea más fácil revisarlo, lo están haciendo así, pero la actividad 3 también varios de ustedes o algunos, por lo menos el 40 o 50%, lo envió en PDF. Entonces, la actividad 3, referida al PAT, a la propuesta académica de transformación, por favor envíenla en Word para que yo pueda descargar el Word, su documento en Word, y poder hacer algunas acotaciones, algunas aclaraciones, pintar de color rojo las partes que hay que cambiar o hay que desarrollar más. Entonces, eso me va a permitir trabajar. Entonces, les pido que la actividad 3 de esta semana 2 que estamos terminando mañana y la semana 3 que estamos iniciando al mismo tiempo esta noche, la puedan realizar y enviar en Word, por favor. Bien, tenemos tiempito para una consulta más o algún comentario. Adelante, estimadas y estimados colegas.
Muy bien, al parecer. Licenciado, Adelante, colega. disculpe, otra vez. No se preocupe, no Estoy se preocupe. revisando aquí las orientaciones didácticas de la semana 3. Indica el propósito pedagógico, la actividad 3, actividad 1. Infografía, indica licenciado, de las orientaciones didácticas de la semana 3. No sé si estoy equivocado. Ahora nos está explicando usted de que hagamos, ya lo ha hecho hace rato, un solo plan donde se visualice las estrategias en presencialidad, virtualidad, etcétera. Aquí en el documento que tengo a mano dice infografía. No Muy sé, bien, colega. Muy bien, colega. Ya sé lo que está pasando. Usted es del diplomado de alternativa, ¿verdad? sí, licenciado. Ahora hemos iniciado con el diplomado de estrategias, colega. Ya estamos con otro grupo. La grabación de la sesión que hicimos a partir de las 7 de la noche